Papá olvidó colgar la llamada. No es nada, es un fracaso, nunca debió haber nacido. Eso fue lo que dijo. Durante todos esos años, yo era quien pagaba la hipoteca. No great, no lore. Una semana después, vendí mi casa de lujo de 830,000 pesos y me mudé a otro estado, dejándolo sin nada. Papá quedó atónito cuando los nuevos dueños se mudaron. Imagínense esto. Mi papá se olvidó de colgar el teléfono. Ella no es nada. Una fracasada. Nunca debió haber nacido. Eso fue lo que dijo. Y yo, durante todos esos años, era la que pagaba la hipoteca. No great, no lore. Una semana después, vendí mi casa de lujo de 830,000 dólares y me mudé a otro estado, dejándolo sin nada. Mi papá se quedó mudo cuando los nuevos dueños se mudaron. ¿Se pueden imaginar el dolor punzante de escuchar a tu propio padre, el hombre que moldeó tu mundo, susurrar palabras que destrozan tu propia existencia? Ella no es nada, es una fracasada. Nunca debió haber nacido. Él pensó que nadie escuchaba, pero yo sí. Y en ese momento, toda mi vida se hizo pedazos. Durante años, yo había sido su benefactor silencioso, pagando cada centavo de nuestra casa de 830,000 dólares donde vivían gratis. Había entregado mi vida a ellos, sacrificando todo. Pero en ese momento, no hubo gritos, ni lágrimas, solo una decisión fría como el acero. Exactamente una semana después, vendí esa casa de lujo y me mudé a otro estado. Los dejé a ellos solos para que enfrentaran las duras consecuencias de sus palabras. Mi nombre es Audrey Foster. A mis 31 años, había construido lo que la mayoría de la gente llamaría una vida tremendamente exitosa. Mi alarma me despertaba a las 5 de la mañana todos los días, sacándome de la cama para una intensa sesión de ejercicios de 1 hora en el gimnasio casero que había montado en el sótano de mi hermosa casa en los suburbios de Chicago. Un batido de proteínas, una ducha rápida, y ya estaba fuera de casa a las 7:15, luchando contra el tráfico del centro para llegar a mi oficina en Hartman Financial Advisors. Para mis colegas, yo era el ejemplo de que el trabajo duro da sus frutos. Después de obtener mi MBA en Northwestern, conseguí un puesto de analista financiero y ascendí rápidamente. 3 ascensos en 5 años. Sí, estaba en la vía rápida. Y mi jefa, Victoria Ayes, incluso me había tomado bajo su protección como mentora. Audrey, vas a llegar lejos en esta empresa, me decía durante nuestras reuniones mensuales. Tu atención al detalle y tu dedicación a los clientes son exactamente lo que valoramos aquí. Pero lo que ellos no veían, lo que no podían saber, era la carga silenciosa que me esperaba en casa. 3 años antes, finalmente había comprado la casa de mis sueños, una hermosa colonial de 4 dormitorios en un vecindario elegante, valorada en 830,000 dólares. Me había imaginado viviendo allí sola, quizás eventualmente con una pareja. En cambio, a los 2 meses de mudarme, mis padres, Raymond y Margaret Foster, se habían mudado conmigo. Verán, el negocio de construcción de mi papá acababa de quebrar de nuevo. Es solo temporal, cariño, había prometido mamá. Solo hasta que nos recuperemos. 3 años después, seguían allí. Y yo seguía pagando todo. La hipoteca, los servicios, los comestibles, las facturas de sus teléfonos móviles, incluso el seguro de sus coches. No contribuían con nada. Ni un solo dólar. Papá pasaba sus días solicitando empleos que nunca parecía conseguir, mientras mamá hacía voluntariado en la iglesia y almorzaba con sus amigas todos los miércoles. Y luego estaba mi hermana, Heather. Todos los miércoles por la noche, traía a sus 3 hijos para la cena familiar. Se casó con su novio de la escuela secundaria, Kate, tuvo su primer hijo a los 21 años y abandonó la universidad comunitaria. Pero, ¿saben qué? Mis padres simplemente se llenaban de orgullo cada vez que ella entraba por la puerta. Ahí está nuestra niña, decía papá, abrazándola, apenas mirándome a mí. Después de esas cenas, me arrastraba a mi oficina en casa para ponerme al día con el trabajo. El agotamiento se asentaba profundamente en mis huesos. El peso de mantener a todos era abrumador, sinceramente. Pero me había convencido de que era mi deber. Después de todo, yo era la exitosa. Esto era lo que hacía una buena hija. Mi mejor amiga, Zoe Curtis, nunca lo entendió. Audrey, se están aprovechando de ti, me decía durante nuestras raras citas para almorzar. Son adultos. Deberían mantenerse por sí mismos, no vivir de su hija. Son mis padres, siempre respondía. Esa familiar defensa saliendo automáticamente. Papá todavía está buscando trabajo, y mamá nunca tuvo una carrera. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Echarlos a la calle?
Zoe simplemente negaba con la cabeza, sabiendo que no tenía sentido discutir. Me conocía desde la universidad. Me había visto lograr cada objetivo que me había propuesto, solo para verme entregar todas las recompensas a mi familia. Ese miércoles por la mañana, tenía una presentación importantísima. Un cliente potencial nuevo, un fondo de jubilación que valía millones. Victoria, mi jefa, me había confiado la iniciativa, una señal clara de que me estaba preparando para el siguiente nivel. Consigue esta cuenta, me había dicho, y estaremos hablando de ese puesto de analista senior. Mientras me arreglaba el saco, dándome una última revisión antes de salir, vi a mi papá en la cocina, bebiendo café, revisando su teléfono. Hoy es un gran día, papá, dije, tratando de inyectar algo de entusiasmo genuino en mi voz. Dies seems suerte. Apenas levanto la vista. Claro, cariño. Buena suerte. El familiar aguijón de la decepción estaba allí, pero lo ignoré. Hoy no se trataba de eso. Hoy se trataba de mi carrera, de demostrarle a Victoria y a mí misma que merecía ese ascenso. Hoy se trataba de mi futuro. Poco sabía que ese futuro estaba a punto de recibir una sacudida sísmica. La presentación fue mejor de lo que jamás hubiera esperado. Los clientes estaban totalmente involucrados, haciendo preguntas perspicaces. Al final, asentían con mis recomendaciones. Victoria me miró al otro lado de la sala de conferencias y me hizo un sutil pulgar hacia arriba. Mientras terminábamos, el CEO del fondo de jubilación me estrechó la mano con firmeza. Señorita Foster, claramente ha hecho su tarea. Nos pondremos en contacto muy pronto. Después de que se fueron, Victoria me apartó. Eso fue un trabajo excelente, Audrey. Creo que los tenemos. Tómate el resto del día libre. Te lo has ganado. La emoción burbujeó en mi pecho mientras empacaba mis cosas. No podía esperar para compartir la noticia con alguien. Y a pesar de todo, mis padres fueron las primeras personas en las que pensé. Quizás, solo quizás, esta vez, papá estaría realmente orgulloso. Revisé mi reloj. 2:30 de la tarde. No me esperarían hasta dentro de horas, lo que significaba que podía sorprenderlos con las buenas noticias. Quizás incluso sugerir que celebráramos con una cena fuera. Pero cuando entré en nuestro camino de entrada, noté que sus 2 coches estaban allí. Inusual para un miércoles por la tarde, mamá normalmente tenía su club de lectura. Entré en silencio por la puerta lateral que conducía directamente a la cocina, planeando anunciar mi llegada anticipada y mi éxito. Entonces lo escuché, la voz de mi padre proveniente de su dormitorio, que había convertido en una oficina en casa. Estaba en una videollamada, su voz se escuchaba claramente por el pasillo. Sí, Stan, todavía vivimos con ella. ¿Qué opción tenemos? El mercado inmobiliario está ridículo estos días. Reconocí la voz del otro lado como la de Stanley Bennett, el amigo de mi papá de sus viejos días de construcción. Estaba a punto de gritar cuando algo en el tono de mi padre, algo que no pude identificar, me hizo congelarme. Espera, voy a terminar esta llamada correctamente, dijo. Audrey siempre me regaña por solo presionar el botón rojo. Escuché un clic seguido de la voz de mi padre de nuevo. Listo, ahora podemos hablar libremente. Excepto que no había terminado la llamada. Todavía podía escuchar la voz metálica de Stanley a través de los altavoces, preguntándole si todavía estaba allí. Mi padre solo había minimizado la ventana, pensando que se había desconectado. Luego vinieron las palabras que me detuvieron el corazón. Ella no es nada. Stan, una fracasada. Nunca debió haber nacido. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me congelé en el pasillo, completamente incapaz de avanzar o retroceder. Claro, gana mucho dinero, continuó mi padre, su voz goteaba desdén. ¿Pero qué clase de vida es esa? 31 años y todavía soltera, casada con su trabajo. Es patético. Y se nos impone como si debiéramos estar agradecidos de que nos deje vivir aquí. Al menos tienes un techo sobre tu cabeza, intervino la voz de Stanley. Sí, pero ¿a qué costo? Mi dignidad. ¿Sabes lo vergonzoso que es cuando la gente pregunta a qué me dedico y tengo que admitir que mi hija me mantiene? Es humillante. Luego su tono cambió, suavizándose de inmediato, el orgullo evidente en cada palabra. Ahora, ¿qué tal, Heather? ¿Está bien? Ese es mi verdadero logro. 3 hermosos nietos, un matrimonio sólido. Claro, ella no fue a una universidad elegante como Audrey, pero tiene lo que importa, un amor familiar. El negocio de Kate va lo suficientemente bien. Están hablando de comprar una casa más grande pronto. Escuché la puerta del dormitorio abrirse y la voz de mi madre se unió a la conversación. ¿Con quién hablas, Rey? Con Stan.
Estábamos hablando de las chicas. Oh. La voz de mi madre se hizo más suave mientras se acercaba a la computadora. ¿Le contaste sobre el ascenso de Audrey? Ese del que no para de hablar. ¿Qué hay que contar?, se burló mi padre. Otro peldaño en la escalera corporativa. Gran cosa. Lo sé, suspiró mi madre. A veces me pregunto dónde nos equivocamos con ella. Tan fría. Tan centrada en el dinero y el estatus. No como nuestra Heather. Exacto, asintió mi padre. Lo único bueno de vivir aquí es que estamos ahorrando una fortuna. Otro año o dos y podremos permitirnos un pago inicial para un lugar cerca de Heather y los niños. Ese es el sueño, asintió mi madre. Estoy cansada de andar con pies de plomo con Audrey, fingiendo interesarme en sus historias de trabajo. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando nos dio esos relojes caros? Mi padre se rió, como si necesitáramos un recordatorio de cuánto dinero tenía. ¡Qué falta de gusto! Se me revolvió el estómago. Esos relojes me habían costado $3,000. Había pasado semanas investigando el estilo perfecto para cada uno de ellos, queriendo darles algo especial que realmente durara. Bueno, seguiremos jugando el juego por ahora, dijo mi madre. Ella nos necesita más de lo que nosotros a ella, incluso si no se da cuenta. Sin nosotros, ¿a quién tiene? Sin marido, sin hijos, solo esa horrible amiga, Zoe, que no para de meterle ideas en la cabeza. Cierto, reflexionó mi padre. ¿Recuerdas cuando Zoe la convenció de irse de viaje a Cabo en lugar de ayudarnos con la remodelación del baño? Egoístas, los dos. Yo había cancelado ese viaje en el último minuto, por cierto, después de que mi padre se quejara de necesitar ayuda con proyectos de la casa. Había perdido el depósito y usado mis días de vacaciones para pintar y poner baldosas en su lugar. La conversación continuó, pero no pude soportar escuchar una palabra más. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Las náuseas me invadieron en oleadas. Retrocedí en silencio, tan agradecida de haber usado zapatos planos en lugar de mis tacones habituales. De alguna manera, llegué a mi coche sin ser detectada. Mientras estaba sentada al volante, mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía meter la llave. Fragmentos de su conversación resonaban en mi mente. Una fracasada. Nunca debió haber nacido. Mi verdadero logro. Ahorrando una fortuna. La niña que desearon que nunca hubiera existido estaba financiando su cómoda jubilación. Ni siquiera recuerdo haber conducido al apartamento de Zoe. Debo haber operado en piloto automático, la memoria muscular guiándome por calles familiares mientras mi mente reproducía 31 años de recuerdos bajo una dura y nueva luz. Las veces que mis logros académicos fueron reconocidos con asentimientos distraídos mientras las calificaciones de arte de Heather se exhibían orgullosamente en el refrigerador. La fiesta de graduación universitaria que abandonaron temprano porque el hijo de Heather tenía un resfriado. Las incontables veces que había necesitado préstamos que, predeciblemente, nunca fueron devueltos. Para cuando estacioné frente al edificio de Zoe, mi _so_ se había endurecido en algo más, algo frío, algo claro, algo absolutamente cierto. Por primera vez en mi vida, vi a mi familia exactamente como era, no como yo, desesperada y tontamente, quería que fuera. Dijeron que, la voz de Zoe prácticamente resonó por su apartamento mientras le contaba todo lo que había escuchado. Su comportamiento normalmente tranquilo había dado paso a una rabia pura y sin adulterar en mi behalf. Sus manos volaban, gesticulando salvajemente mientras caminaba de un lado a otro. Necesitas confrontarlos ahora mismo, insistió, buscando su teléfono. Yo misma te llevaré de regreso. Yo simplemente negué con la cabeza, acurrucándome más profundamente en la esquina de su sofá. No puedo volver allí esta noche. Ni siquiera puedo mirarlos, sabiendo lo que realmente piensan de mí. Zoe se sentó a mi lado, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Entonces quédate aquí todo el tiempo que necesites. El _so_ inicial se estaba disipando lentamente, dejando espacio para que los recuerdos afloraran. Momentos que ignoré, que racionalicé como así son las cosas, ahora regresaban con una dolorosa claridad cristalina. Como la vez que usé toda mi primera bonificación de fin de año, $15,000, para pagar las deudas restantes del negocio fallido de mi padre. Él había aceptado el cheque con un casual gracias, hija, antes de llamar inmediatamente a Heather para discutir las solicitudes de la escuela privada de su hijo mayor. O las vacaciones europeas que había planeado durante años, pospuestas 3 veces para cubrir lo que ellos llamaron emergencias familiares. La primera para la cirugía de rodilla de papá, que curiosamente no le impidió jugar al golf 2 semanas después.
La segunda para el accidente automovilístico menor de mamá, que necesitaba un vehículo de reemplazo que no podían pagar. La tercera para las facturas médicas inesperadas de Heather cuando el seguro no cubrió el tratamiento de su hija menor. Cuando finalmente me mudé a la casa de mis sueños, la joya de la corona de mis logros, se presentaron 3 semanas después con maletas y tristes historias sobre que su casero vendía su propiedad de alquiler. ¿Y qué hice? Les di la habitación principal con su baño en suite, trasladando mis propias cosas a la habitación de invitados más pequeña para acomodarlos. Mi privacidad, mi espacio, mi santuario, entregado sin luchar porque, ya saben, eso es lo que hacen las buenas hijas. Los he defendido tantas veces. Le susurré a Zoe, recordando conversaciones con colegas que habían cuestionado la perspicacia comercial de mi padre después de conocerlo en eventos de la empresa. La gente preguntaba por qué seguía fracasando, y yo ponía excusas. Mala economía, socios deshonestos, mala suerte. ¿Por qué eres leal?, dijo Zoe con firmeza. Eso no es un defecto de carácter, Audrey. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Danielle Parker, mi asistente en el trabajo. Excelente trabajo hoy. Victoria está encantada. ¿Te fuiste a casa enferma? Avísame si necesitas algo. Había olvidado por completo el éxito de la presentación, la razón misma por la que me había ido a casa temprano en primer lugar. Ahora parecía tan trivial, completamente eclipsado por la revelación que acababa de trastornar todo mi mundo. Toda mi identidad se ha construido en torno a ser la buena hija, dije. La realización se posó pesadamente sobre mis hombros, la responsable, la exitosa. Pero ellos nunca quisieron eso. Querían que fuera Heather. Zoe resopló. Heather, que apenas puede mantener un trabajo y depende del negocio familiar de su esposo para sobrevivir. E.S.A. Heather. Ellos no lo ven así, expliqué. Ellos ven a sus hijos, su matrimonio, la vida normal que nunca he tenido porque he estado demasiado ocupada trabajando para mantener a todos. Al caer la noche, me encontré revisando las leyes de propiedad en mi teléfono, investigando los derechos de los propietarios. La casa estaba únicamente a mi nombre. No tenía ningún reclamo legal sobre ella. No tenían derecho a quedarse si les pedía que se fueran. La idea envió una extraña y poderosa mezcla de culpa y liberación a través de mí. A la mañana siguiente, Zoe utilizó sus contactos para conseguirme una sesión de emergencia con su terapeuta, la doctora Amelia Richardson. Lo que describes es una profunda traición, dijo la doctora Richardson después de que le conté los eventos del día anterior. Es normal sentirse desorientada, enojada, incluso afligida. Estás de luto por los padres que creíste tener. Sigo pensando, debería confrontarlos, admití. Gritarles. Hacerles entender cuánto me han herido. Ella se inclinó ligeramente. Eso te daría lo que necesitas. Consideré la pregunta. No, dije finalmente. Lo negarían o lo minimizarían o me lo devolverían de alguna manera. Siempre lo hacen. Entonces, ¿qué te daría lo que necesitas? La respuesta llegó con sorprendente claridad. Libertad. Necesito liberarme de ellos. De la obligación, la culpa, el constante esfuerzo por una aprobación que nunca conseguiré. No respondí de inmediato. En cambio, me encontré calculando mentalmente números, mis ahorros, el valor de la casa, el costo de comenzar de nuevo en otro lugar, en un lugar sin el peso aplastante de las expectativas familiares. Para cuando salí de la oficina de la doctora Richardson, se estaba formando un plan. No una confrontación, una estrategia de salida. No les daría la satisfacción de mi enojo o mis lágrimas. Simplemente me eliminaría de la ecuación de sus vidas de la manera más limpia y completa posible. Esa noche, quedándome de nuevo en casa de Zoe, creé una hoja de cálculo detallada. Pasos a seguir, llamadas que hacer, investigaciones que completar. Al amanecer, tenía un plan de salida integral trazado, una línea de tiempo para extraer mi vida que había construido alrededor de personas que nunca realmente me habían querido en la suya. Cuando finalmente me quedé dormida, sentí algo que no había experimentado en años, la ligereza de una decisión tomada, un camino claro por delante. Por una vez, me pondría a mí misma primero, y no me disculparía por ello. Por primera vez en toda mi carrera, llamé para reportarme enferma a la mañana siguiente. Victoria fue increíblemente comprensiva. Has acumulado suficiente buena voluntad como para tomarte un mes libre si lo necesitaras, me dijo, aunque la preocupación teñía su voz. Le aseguré que solo era un virus de 24 horas. Nada grave. La mentira me supo extraña en la lengua. Siempre había sido patológicamente honesta, especialmente en el trabajo. Pero ahora, el engaño me salía fácilmente.
Quizás había aprendido de los mejores. Mi primera llamada fue a Trevor Michaels, mi asesor financiero. Nos habíamos reunido mensualmente durante años mientras yo construía mi cartera de inversiones, pero nunca había escuchado la urgencia en su voz como cuando le expliqué que necesitaba una reunión de emergencia. «Puedo verla a las 11», dijo. «¿Todo bien, Audrey?» «Lo estará», respondí, sorprendida por mi propia certeza. La oficina de Trevor estaba en el piso 30 de un rascacielos del centro, todo vidrio y cromo con increíbles vistas al lago Michigan. Mientras le explicaba mi situación, sanitizada, por supuesto, sin los detalles emocionales desordenados, su expresión permaneció profesionalmente neutral. «Así que, quiere liquidar algunas inversiones para comprar una nueva propiedad en otro estado mientras vende su casa actual simultáneamente», aclaró. «Sí, necesito saber cuánto puedo acceder rápidamente sin penalizaciones y cuáles serán las implicaciones fiscales». Él tecleó rápidamente, abriendo mis cuentas. «Usted está en una posición sólida. El mercado es favorable para los vendedores en este momento, especialmente en su vecindario. ¿Qué lugares está considerando para la reubicación?» «Denver», dije. La decisión se había tomado en algún lugar entre el apartamento de Zoe y su oficina. Siempre me han encantado las montañas. Para cuando salí de la oficina de Trevor, tenía una idea clara de mi situación financiera y una referencia a un agente de bienes raíces que se especializaba en ventas rápidas para clientes profesionales. Natalie Wells me llamó antes de que yo llegara a mi coche. «Entiendo que busca una venta discreta y acelerada», dijo. «No hace falta preámbulo. Puedo ir a su propiedad esta tarde para evaluarla». «Hoy no», respondí rápidamente. «Mis padres están en casa. Mañana por la mañana sería mejor. Tienen un desayuno programado con amigos los viernes». «¿Padres viviendo con usted?», preguntó, su tono cambió ligeramente. «¿Son copropietarios?». «No», dije. «La propiedad está únicamente a mi nombre». «Bien. Eso simplifica considerablemente las cosas». Mi siguiente llamada fue a un agente de bienes raíces en Denver recomendado por Natalie. Melissa Johnson se especializaba en reubicación de profesionales y entendió perfectamente mi necesidad de discreción y rapidez. «Puedo empezar a enviarle visitas virtuales hoy mismo», me aseguró. «Según su presupuesto y preferencias, ya tengo varias propiedades en mente». Luego el abogado. Patricia Álvarez, una referencia de un colega que había pasado por un divorcio complicado. Confirmó lo que ya sospechaba. Como única propietaria, tenía todo el derecho a vender mi propiedad, independientemente de quien viviera allí. «Deberá seguir los procedimientos de desalojo adecuados si se niegan a irse voluntariamente», advirtió. «Pero dadas las circunstancias, dudo que llegue a eso». A media tarde, la estructura de mi nueva vida tomaba forma. Conduje de vuelta a mi casa, calculando mi llegada para cuando sabía que mi madre estaría en su cita semanal de peluquería. Mi padre probablemente estaría en el sótano, donde había montado un taller improvisado para proyectos que nunca terminaba. Me deslicé en mi dormitorio y comencé a organizar metódicamente mis objetos personales. Documentos importantes en una cartera segura, certificado de nacimiento, pasaporte, pólizas de seguro, escrituras de propiedad. Joyas y pequeños objetos de valor fueron los siguientes, empacados en una maleta de mano que podía transportar fácilmente a casa de Zoe. En la parte trasera de mi armario, encontré una caja de recuerdos de la infancia que había conservado a través de múltiples mudanzas. Diarios con pequeños candados, premios escolares, fotografías. Abrí un diario de cuando tenía 12 años. La letra, grande y cursiva. Papá se olvidó de mi feria de ciencias hoy. Mamá dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo, pero lo vi viendo la tele cuando llegué a casa. Geater recibió una bicicleta nueva por sacar a IB en matemáticas. Yo saqué todo a de nuevo, pero nadie lo notó. Página tras página documentaba pequeños desprecios, momentos de favoritismo flagrante tan normales para mi yo de niña que los había registrado de manera objetiva, sin quejas. En otra caja, encontré regalos hechos a mano que había creado para mis padres a lo largo de los años. Un portalápices de arcilla para el escritorio de papá, pintado con esmero. Un collar de cuentas para mamá que había tardado semanas en ensartar. Ambos artículos estaban polvorientos y sin usar, guardados en lugar de exhibidos o usados. Estaba reemplazando cuidadosamente estas cajas cuando mi teléfono sonó. Era Heather. «Hola, hermana, ¿estás bien? Mamá dijo que no volviste a casa anoche». Dudé, insegura de cuánto revelar. Geater y yo nunca habíamos sido cercanas. La diferencia de edad y el favoritismo obvio de nuestros padres habían creado un abismo entre nosotras. Pero ella no era cruel, solo egocéntrica,
como la gente puede ser cuando siempre ha sido el centro de atención. Me quedo con Zoe por unos días, dije finalmente. Necesito espacio. ¿Espacio de qué? ¿Pasó algo? Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. No estaba lista para contarle todo, pero necesitaba medir su reacción para ver si había sido parte de sus conversaciones sobre mí. La cafetería estaba concurrida, lo que proporcionaba ruido ambiental para la privacidad y suficientes testigos para evitar una escena. Heather llegó con aspecto apurado, su cabello rubio, tan parecido al de nuestra madre, recogido en una coleta desordenada. Ella siempre había sido la guapa, la encantadora, mientras yo era la inteligente, una distinción que se sentía más como un premio de consolación que como un cumplido. ¿Qué está pasando?, preguntó tan pronto como se sentó. Mamá está histérica. Cree que está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Estoy vendiendo la casa, dije sin rodeos, observando su rostro con atención. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te encanta esa casa? Me mudo a Denver. Ya he iniciado el proceso. ¿Denver? ¿Pero qué hay de mamá y papá? ¿A dónde irán? Ahí estaba. Su primer pensamiento fue para nuestros padres, no para mí. Pero había una confusión genuina en su expresión, no cálculo. Ya se las arreglarán, dije, mi voz firme. Son adultos. Pero no pueden permitirse un lugar propio ahora mismo. Papá todavía está buscando trabajo, y mamá nunca ha tenido un trabajo de verdad. Lo sé, respondí, incapaz de ocultar mi resentimiento. Los he estado manteniendo por completo durante 3 años. Pagando la hipoteca, los servicios, los comestibles, todo. ¿Sabías eso? Tuvo la decencia de parecer incómoda. Sabía que los estabas ayudando. Ayudando implica que contribuyen con algo. No lo hacen. Heather se revolvió con su taza de café. Mira, ayudaría si pudiera, pero con 3 hijos y el negocio de Kate apenas establecido. No te pido que ayudes, la interrumpí. Te estoy diciendo lo que está pasando. Estoy vendiendo mi casa y me mudo por culpa de mamá y papá. ¿Hicieron algo? Por un momento, consideré contárselo todo. La conversación que escuché, los años de desprecio y falta de respeto. Pero al ver su rostro preocupado, me di cuenta de que ella realmente no lo sabía. Había sido protegida del lado más oscuro de nuestros padres, amortiguada por su amor y aprobación incondicionales. Necesito un cambio, dije en cambio. La casa se venderá rápidamente. Necesitarán encontrar su propio lugar. Podrían quedarse con nosotros temporalmente, ofreció, aunque sin mucho entusiasmo. La habitación de invitados es pequeña, pero... Eso es entre ustedes y ellos. Me puse de pie, señalando el final de nuestra conversación. Solo quería que lo supieras directamente de mí. Mientras me alejaba, me llamó. Audrey, espera. ¿Estás bien? ¿De verdad? Me volví, sorprendida por la genuina preocupación en su voz. Por un breve momento, vi más allá de la persona de niña dorada a la hermana que, una vez, hace mucho tiempo, me había defendido de las críticas de nuestro padre cuando había roto su taza de café favorita. Lo estaré, respondí honestamente. Esa tarde, tuve una entrevista por videollamada con Westbrook Financial en Denver, aprovechando contactos de una conferencia a la que había asistido el año pasado. El gerente de contratación, Benjamin Clark, me recordaba bien. Seríamos afortunados de tener a alguien con tu experiencia, Audrey. El puesto de líder de equipo se abrió el mes pasado. Momento perfecto. Momento perfecto, en efecto. Como si el universo finalmente se estuviera alineando para ayudarme a liberarme. Mi última llamada del día fue a Victoria. Le debía la cortesía de la transparencia, al menos profesionalmente. Denver, repitió después de que le expliqué mi situación. Eso es inesperado. Tenemos una oficina satélite allí, ¿sabes? No tan prestigiosa como Chicago, pero en crecimiento. ¿Considerarías un traslado en lugar de una renuncia? La oferta me tomó por sorpresa. ¿Me ayudarías con el traslado? Audrey, eres una de nuestras mejores empleadas. Preferiría mantenerte en la familia Hartman, incluso si es a distancia. Piénsalo. Hazme saber para el lunes. Al finalizar la llamada, me di cuenta de que había logrado más en un día hacia mi propia felicidad de lo que había logrado en años de esforzarme por complacer a mis padres. La ironía no se me escapó. Fue necesario descubrir sus verdaderos sentimientos para finalmente priorizar los míos. Esa tarde, regresé a casa para cenar, observando a mis padres con nuevos ojos mientras discutían su día, se quejaban de los vecinos y me hacían preguntas superficiales sobre mi enfermedad.
Respondí amablemente, pasé las patatas, y me excusé temprano, alegando fatiga. En mi habitación, continué con los preparativos, transfiriendo documentos a un almacenamiento seguro en la nube, investigando empresas de mudanzas, creando nuevas cuentas bancarias a las que mis padres no pudieran acceder. Con cada paso, la niebla de la obligación y la culpa que había nublado mi juicio durante tanto tiempo comenzó a disiparse. En su lugar había algo desconocido, pero bienvenido, una determinación sin la complicación de la necesidad de aprobación. Una semana después, mi casa ya estaba oficialmente en el mercado. Natalie había hecho milagros, organizando la escenografía profesional y la fotografía mientras mis padres estaban fuera. La lista salió al aire el jueves por la noche, descrita como una casa familiar de lujo en un vecindario prestigioso, con un precio para vender rápidamente. Tendremos una jornada de puertas abiertas este domingo, me informó Natalie. Basado en propiedades comparables y las condiciones actuales del mercado, espero múltiples ofertas para el lunes por la mañana. Asentí, desplazándome por las fotos de la lista en mi laptop. La casa se veía hermosa, espaciosa y luminosa, completamente desprovista de la tensión que la había llenado en los últimos meses. Me aseguraré de que mis padres estén fuera durante la jornada de puertas abiertas, le dije. Sobre eso, Natalie dudó. ¿Ya les has dicho? Se enterarán lo suficientemente pronto. Y lo suficientemente pronto llegó esa misma noche. Llegué a casa del trabajo y encontré a mi padre de pie en la entrada, con los brazos cruzados, el rostro enfurecido. A su lado, mi madre se retorcía las manos, su expresión oscilaba entre el dolor y la ira. ¿Qué demonios es esto?, exigió papá, señalando el cartel de se vende que Natalie había instalado esa tarde. Pasé junto a él, abriendo la puerta principal con manos firmes. Es exactamente lo que parece. Estoy vendiendo la casa. Me siguieron adentro. La voz de mi madre se elevaba a un tono que reconocía de cuando manejaba sus berrinches infantiles. No puedes simplemente vender nuestra casa sin discutirlo con nosotros primero. Dejé mi maletín con cuidado en la mesa de la entrada. No es nuestra casa. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura, en la hipoteca y en cada factura de servicios públicos. He hecho todos los pagos durante 3 años. Así que eso te da derecho a echar a tus propios padres a la calle. El rostro de mi padre se estaba poniendo del peligroso tono rojo que me había intimidado desde la infancia. Pero yo ya no era una niña. Estoy vendiendo una propiedad que me pertenece. Lo que hagan después depende de ustedes. Mi madre se interpuso entre nosotros, las lágrimas ya se le formaban. Audrey, cariño, ¿qué te pasa? ¿Se trata del trabajo? ¿Estás bajo demasiado estrés? Esta no es una decisión impulsiva, respondí. Mi voz firme. La casa ha sido profesionalmente preparada y fotografiada. La lista se publicó anoche. Hay una jornada de puertas abiertas programada para el domingo. ¿Domingo? Este domingo, balbuceó mi padre. ¿A dónde se supone que iremos? Les he reservado para un _brunch en el Drake. Mi invitación. Deberán irse de 11 a 3. Las lágrimas de mi madre se secaron al instante. ¿Esperas que vayamos a un _brunch mientras extraños caminan por nuestra casa? Mi casa, Corregidora de Nuevo. Y sí, eso es exactamente lo que espero. Mi padre sacó su carta de triunfo. Voy a llamar a Heather. Ella te hará entrar en razón. Me encogí de hombros, un gesto tan ajeno a mi habitual lenguaje corporal complaciente que ellos dos se quedaron mirando. Llama a quien quieras. 1 hora después, estábamos sentados en nuestra sala en una retorcida parodia de reunión familiar. Heather había llegado, con los niños a cuestas, y su esposo Kate, arrastrándose detrás, luciendo profundamente incómodo. Los niños habían sido enviados al patio trasero, dejando a los adultos en lo que mi padre ominosamente llamó resolver este lío. Audrey, comenzó Heather, claramente designada como mediadora. Entiendo que estás pasando por algo ahora mismo, pero vender la casa parece extremo. No es extremo, respondí. Es una decisión práctica. Me mudo a Denver por una nueva oportunidad laboral. Kate, quien siempre había sido periférico a nuestras dinámicas familiares, habló inesperadamente. Denver es un gran mercado ahora mismo. Sector tecnológico en crecimiento, estilo de vida al aire libre, un movimiento inteligente profesionalmente. Mi padre le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. No ayuda, Kate. Solo digo, en términos de carrera, tiene sentido. Mi madre ignoró este desvío. ¿Pero por qué tan repentinamente? ¿Por qué no darnos tiempo para encontrar un lugar, organizarnos?
El cierre será en 30 días. Eso es estándar. Tienen un mes para hacer arreglos. Un mes, explotó mi padre. Para encontrar un apartamento, empacar todo en este mercado de alquiler, es imposible. Logré organizar la venta de una casa y la reubicación a otro estado en una semana, señalé. Estoy segura de que entre ustedes dos, encontrar un apartamento local en un mes es factible. Heather miró entre nosotros, claramente luchando con lealtades divididas. Mamá, papá, Audrey sí tiene derecho a vender su propia casa. Quizás deberíamos concentrarnos en ayudarlos a encontrar un nuevo lugar. La expresión de traición de mi padre habría sido cómica si no fuera tan completamente predecible. ¿Estás de su lado? No estoy de ningún lado. Estoy siendo práctica. Si la casa está a la venta, necesitan un lugar donde vivir. La conversación se deterioró a partir de ahí, con mis padres alternando entre la ira, la manipulación de la culpa y, finalmente, la negociación. Solo danos 3 meses, suplicó mi madre. Hasta después de las vacaciones. El mercado está en auge ahora mismo, respondí. Esperar sería financieramente irresponsable. Mi padre resopló. ¿Desde cuándo te importa el dinero más que la familia? La ironía de su declaración flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. Si tan solo supiera cómo sus propias palabras sobre mí habían puesto todo esto en marcha. Pero me callé, negándome a delatar el conocimiento que alimentaba mi determinación. Para el domingo, la tensión en la casa era insoportable. Mis padres habían optado por el silencio frío, una táctica que habían empleado durante toda mi infancia cuando los decepcionaba. Condujimos al _brunch en completo silencio. La atmósfera en el coche, densa de recriminaciones tácitas. En el Drake, recibí un mensaje de texto de Natalie. Gran afluencia. Al menos 40 grupos hasta ahora. Varios muy interesados. El lunes por la mañana trajo noticias que superaron incluso las proyecciones optimistas de Natalie. Tenemos 7 ofertas, anunció cuando la llamé desde el trabajo. La más alta es de $875,000. Todo en efectivo, cierre en 21 días, contingencias mínimas. Acéptala, dije sin dudar. ¿Hasta segura? Podríamos contraofertar, quizás llevarlos a 885,000. La rapidez es más importante para mí que exprimir otros 10,000. Cuando regresé a casa esa noche, tenía un acuerdo de compra firmado y una fecha de cierre, 17 de junio, exactamente en 3 semanas. Los compradores habían renunciado a la contingencia de inspección basándose en la antigüedad y el estado de la casa, requiriendo solo una tasación estándar para su prestamista. Mientras tanto, Melissa en Denver me había encontrado un apartamento perfecto, de 2 habitaciones con vistas a la montaña en un edificio seguro del centro, a poca distancia de mi nueva oficina. Puedo reservarlo con un depósito, dijo. Estará disponible el 20 de junio si le viene bien. 3 días después del cierre, justo el tiempo suficiente para conducir de Chicago a Denver con las posesiones que decidiera conservar. La siguiente fase fue clasificar y empacar. Contraté a una organizadora profesional, Laura Bennett, que se especializaba en la reducción de tamaño. Piensa en ello como curar tu vida, sugirió mientras estábamos en mi dormitorio, revisando las posesiones acumuladas de mi vida adulta. Guarda solo lo que sirva a tu nuevo capítulo. Juntas, creamos 3 categorías: conservar, vender /donar y desechar. Mi armario fue editado sin piedad. La ropa formal de la banca de Chicago dio paso a la cultura tecnológica más informal de Denver. Los muebles que no cabrían en mi nuevo apartamento fueron consignados a tiendas de segunda mano de lujo. Los libros fueron empaquetados para donar a la biblioteca local, a excepción de una colección cuidadosamente seleccionada de la que no podía desprenderme. Mi colega Daniele se ofreció como voluntaria para ayudar un fin de semana, llegando con café y una actitud eficiente que igualaba la mía. Victoria está en negación, confidenció mientras envolvimos fotografías en burbujas. Sigue diciéndole a todo el mundo que cambiarás de opinión antes de que se tramiten los papeles de transferencia. Ni de broma, respondí, guardando cuidadosamente una foto de mi graduación universitaria. La única en la que mis padres parecían genuinamente orgullosos de mí. ¿Había sido real o solo para la cámara? Mientras trabajábamos, afloraron recuerdos de mi exnovio Connor, quien nunca había entendido mi dinámica familiar. Lo dejas todo cada vez que te llaman, se quejó durante nuestra última discusión. Es como si fuera su madre, no al revés. Terminé la relación poco después, convencida de que estaba siendo egoísta por no entender mis obligaciones familiares. Ahora, me preguntaba si él había visto lo que yo había estado ciega todo el tiempo. Para la segunda semana,
La casa estaba medio empacada, mi vida clasificada en cajas limpias y etiquetadas. La oferta de trabajo en Denver se había formalizado con un generoso paquete de reubicación y un salario inicial que superaba mi puesto en Chicago. Victoria había procesado a regañadientes mi solicitud de traslado, obteniendo una promesa de que capacitaría a mi reemplazo antes de irme. Los esfuerzos de mis padres por encontrar un lugar propio habían sido, en el mejor de los casos, a medias. Mi padre se dedicó a marcar los anuncios de apartamentos en el periódico, pero se quejó de que todo era demasiado caro o demasiado pequeño. Mi madre mencionó mudarse temporalmente con Heather con una frecuencia creciente, a pesar de la obvia reticencia de Heather durante nuestras llamadas familiares. 3 días antes del cierre, regresé a casa y los encontré esperándome en la sala. Heather estaba a su lado, luciendo incómoda. El arreglo formal de los muebles, ellos en el sofá, una silla colocada enfrente, dejaba claro que esto era una intervención. Necesitamos hablar, comenzó mi padre, usando el tono autoritario que una vez me había hecho esforzarme por complacerlo. Esto ha llegado demasiado lejos. Demasiado lejos, repetí, dejando mi bolso pero permaneciendo de pie. Los de la mudanza vienen mañana. El cierre es en 3 días. Esto no es una negociación. Audrey, por favor, siéntate, dijo mi madre, palmeando la silla que habían colocado como si yo fuera una acusada ante un juez. Estamos preocupados por ti. Heather asintió, aunque su expresión era conflictiva. Solo queremos entender lo que está pasando. Esto no es propio de ti. Me senté, cruzando las piernas y doblando las manos en mi regazo. La profesional serena, incluso en medio del drama familiar. ¿Qué es exactamente lo que no es propio de mí? ¿Tomar una decisión de carrera? ¿Mudarme a una nueva ciudad? Millones de personas hacen estas cosas todos los días. Abandonar a tu familia sin previo aviso, aclaró mi padre, con la mandíbula tensa. Echar a tus padres de su hogar. No es abandono. Es reubicación. Y no es su hogar, es el mío. Heather se encogió ante mi tono, pero continué. Les di 3 semanas de aviso, lo cual es más que justo. Justo, la voz de mi madre se elevó, las lágrimas ya se acumulaban. Siempre había sido capaz de llorar a voluntad, una habilidad que había envidiado y resentido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La pregunta quedó en el aire, tan absurda que casi me río. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Qué pensaban exactamente que eso implicaba? Mama, intervino Heather suavemente. Quizás deberíamos centrarnos en las soluciones. Audrey ha tomado su decisión sobre la casa. Mi padre no estaba listo para conceder. Ninguna hija que respetara a sus padres haría esto. Es egoísta e ingrato. Esperaba más de ti, Audrey. Siempre ha sido una decepción, pero esto lleva las cosas a otro nivel. Ahí estaba, una decepción. La misma palabra que había usado con Stanley, sin saber que yo podía escuchar. El último hilo de mi autocontrol se rompió. Una decepción, repetí, mi voz en un calma mortal. Como cuando le dijiste a Stanley que yo era nada. Una fracasada. Nunca debió haber nacido. El color se escurrió del rostro de mi padre. A su lado, mi madre se quedó completamente inmóvil. Así es, continué, mis ojos fijos en los suyos. Hace 3 semanas, olvidaste colgar la llamada correctamente. Lo escuché todo, cada palabra sobre lo patética que soy, lo avergonzado que estás de vivir conmigo, como Heather es tu verdadero logro mientras yo soy solo el cajero automático que financia tu cómoda jubilación. El jadeo de Heather fue audible. Papá, ¿de qué está hablando? Mi padre se recuperó rápidamente, su expresión cambió a una indignación defensiva. Estabas escuchando a escondidas una conversación privada. Volví a casa temprano para compartir buenas noticias sobre una presentación a un cliente, le espeté. Estabas transmitiendo tu conversación por toda la casa porque no puedes operar el software de videollamada correctamente. Claramente lo malinterpretaste, intervino mi madre, extendiendo la mano hacia mí. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Lo que sea que creas haber oído, también te oí a ti, mamá, uniéndote a la conversación sobre lo fría que soy, lo centrada en el dinero y el estatus. ¿Cómo estás cansada de andar con pies de plomo conmigo y de fingir que te interesan mis historias de trabajo? Como los caros relojes navideños que les compré eran de mal gusto. Como ambos están, jugando el juego, hasta que puedan permitirse mudarse cerca de Heather. La boca de mi madre se abrió y se cerró, sin que saliera ninguna palabra. A su lado, mi padre cambió de táctica. Todo el mundo se desahoga a veces, Audrey. Estás sacando las cosas de contexto.
Por supuesto, apreciamos todo lo que haces por nosotros. De verdad, metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que había preparado para este momento, aunque no estaba segura de que llegaría. Permítame mostrarles a qué se parece ese todo, punto. Abrí la carpeta y saqué una hoja de cálculo, deslizándola por la mesa de centro hacia ellos. Este es un informe contable completo de lo que he gastado para mantenerlos a ambos durante los últimos 3 años. Pagos de hipoteca, $14,400. Servicios públicos, $2,536. Comestibles y gastos del hogar, $28,500. Seguro de coche, facturas de teléfono móvil, gastos médicos no cubiertos por Medicare, $22,375. Reparaciones y mejoras del hogar, $31,900. Pasé a una segunda página. Más los préstamos que nunca fueron devueltos. La camioneta nueva de papá después de la bancarrota, $42,000. El trabajo dental cosmético de mamá, $8,400. Las vacaciones en Florida el invierno pasado, $6,700. Las tarifas de solicitud de la escuela privada de los hijos de Jeter que insistieron en cubrir, $3,600. La cabeza de Jeter se levantó de golpe. ¿Qué? Me dijeron que tú te ofreciste a pagarlos. Así es, confirmé. Después de que me presionaran. Justo como he estado financiando en secreto las cuentas universitarias de tus hijos durante los últimos 5 años. $500 al mes transferidos automáticamente. Eso es $30,000 que no se han molestado en contarte. La mirada de __ en su rostro confirmó lo que yo había sospechado. Nuestros padres se habían atribuido el mérito de mis contribuciones financieras al futuro de sus hijos, así como se habían atribuido el mérito de mi éxito cuando les convenía. Nos has estado manteniendo. Sí, mi padre reconoció a regañadientes. Pero eso es lo que hace la familia. Te criamos, te pagamos la universidad. Mis becas y préstamos estudiantiles me pagaron la universidad, lo corregí, los cuales yo misma pagué. En cuanto a criarme, hablemos de eso. Me volví hacia Jeter. ¿Sabías que papá se perdió mi graduación de secundaria porque Kelsey tenía un recital de baile el mismo día? Jeter frunció el ceño. No es así como me lo explicaron. Dijeron que les dijiste que no fueran porque te avergonzabas de la bancarrota de papá. Claro, eso fue lo que te dijeron. Negu con la cabeza. Años de desprecios y despidos acumulados de repente se cristalizaron en un patrón claro. Nos han estado enfrentando toda nuestra vida, haciéndote la niña de oro, y a mí la responsable, asegurándose de que nunca comparáramos notas. Mi madre se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Siempre hemos amado a nuestras 2 hijas por igual. ¿De verdad? Replique. Entonces, ¿por qué le dijiste a Stanley que Jeter es el verdadero logro de papá mientras yo soy solo una patética adicta al trabajo? ¿Por qué gastaste más en el vestido de graduación de Jeter que en toda la instalación de mi dormitorio universitario? ¿Por qué has asistido a todas y cada una de las fiestas de cumpleaños de sus hijos, pero te olvidaste de las mías durante 3 años seguidos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre miró la hoja de cálculo financiera, aparentemente incapaz de refutar la evidencia concreta de mi apoyo. Mi madre había abandonado las lágrimas y ahora me miraba con algo cercano al odio. Su máscara de preocupación maternal se había caído por completo. No espero respuestas, continué, recogiendo los papeles y volviéndolos a guardar en mi bolso. Ya ni siquiera las quiero. Lo que quiero es que entiendan exactamente por qué me voy. No se trata del dinero. Se trata de las décadas de manipulación emocional y favoritismo. Se trata de descubrir que las personas por las que lo he sacrificado todo me ven como nada más que un recurso conveniente. Me volví hacia Jeter, cuya expresión había cambiado de confusión a una comprensión incipiente. No te culpo. Tú no creaste la dinámica. Ellos sí, pero he terminado con eso. ¿Y nosotros? Preguntó mi padre finalmente, señalándose a sí mismo y a mi madre. ¿A dónde se supone que iremos en 3 días? Ese ya no es mi problema. He aceptado un puesto en Westbrook Financial en Denver. Me iré el día después del cierre. No puedes simplemente abandonarnos, insistió mi madre, el pánico reemplazando a la ira. Somos tus padres. Ser padre es más que biología, le respondí. Es apoyo, aliento y amor. Cosas que les he dado mucho más de lo que jamás he recibido. Me puse de pie, señalando el final de la conversación. Pueden quedarse hasta el día del cierre. Después de eso, se las arreglan solos. Jeter también se levantó, su expresión preocupada. Mamá, papá, quizás podrían quedarse con nosotros un tiempo hasta que encuentren un lugar.
La velocidad con la que pasaron a su plan de respaldo fue casi impresionante. Las lágrimas de mi madre regresaron como por arte de magia mientras abrazaba a Heather. Ay, cariño, no querríamos imponer. Está bien, dijo Heather, aunque su tono sugería que era todo menos eso. La habitación de invitados es pequeña, pero es solo temporal. La miré por encima del hombro de nuestra madre y, por primera vez en nuestras vidas adultas, sentí un momento de verdadera conexión con mi hermana, un reconocimiento compartido de la manipulación a la que ambas habíamos estado sujetas de diferentes maneras. Ella me dio un pequeño y triste asentimiento. Mientras discutían la logística, yo salí en silencio de la habitación. No había nada más que decir. La verdad había quedado al descubierto. La decisión, tomada. En 3 días, cerraría este brutal capítulo de mi vida y comenzaría a escribir uno nuevo, completamente en mis propios términos, libre del peso aplastante de la obligación familiar no correspondida. El día del cierre llegó con una sensación de finalidad que era a la vez aterradora y totalmente liberadora. Me reuní con Natalie en la oficina de la compañía de títulos, firmando documento tras documento, inicialando páginas hasta que se me acalambró la mano. Cuando el último papel fue procesado, me entregó un cheque de caja por $823,450, el precio de venta menos el saldo restante de la hipoteca y los costos de cierre. Felicidades, dijo, estrechándome la mano. La mayoría de mis clientes están tristes el día del cierre, pero usted parece aliviada. Lo estoy, admití. Es un nuevo comienzo. Mis padres se habían mudado el día anterior, reubicándose a regañadientes en la habitación de invitados de Heather, solo hasta que encontremos el lugar perfecto, como ellos decían. Se habían llevado mucho más que sus pertenencias personales. Electrodomésticos de cocina que yo había comprado, los muebles nuevos de la sala, incluso accesorios de baño que deberían haberse quedado con la casa. Simplemente lo dejé ir. Las cosas materiales parecían insignificantes en comparación con el equipaje emocional que finalmente estaba dejando atrás. Después del cierre, regresé a la casa vacía para una última revisión. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos buenos, muchos ahora contaminados por el conocimiento de los verdaderos sentimientos de mis padres. La cocina, donde había preparado innumerables comidas familiares. El comedor, donde había soportado sutiles críticas disfrazadas de preocupación. La oficina en casa, donde había escuchado la conversación que lo cambió todo. Estaba de pie en mi antigua habitación cuando Heather llegó sola. Pensé que estarías aquí, dijo, deteniéndose en el umbral. Los niños están con la mamá de Kate. Quería ayudar con cualquier cosa de último minuto. Ya empaqué todo, respondí, señalando la habitación vacía. Los de la mudanza se llevaron todo ayer. Ella asintió, entrando más. Lo siento, Audrey, por todo. Su voz era suave. No tenía idea de que se sentían así contigo. Lo sé, le aseguré. No es tu culpa. Pero yo me beneficié de ello, reconoció, sorprendiéndome con su perspicacia. Toda mi vida obtuve los elogios, la atención, el apoyo. Nunca cuestioné por qué. ¿Por qué era normal para ti? ¿Por qué lo cuestionarías? Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de la historia compartida pesaba entre nosotras. ¿Vamos a mantenernos en contacto?, preguntó finalmente. Después de que me mude. Me gustaría, dije honestamente. Tú y los niños. Podemos hacer videollamadas. Establecer una nueva relación sin ellos en medio. Ella sonrió tentativamente. A mí también me gustaría. Juntas, caminamos por la casa por última vez, cerrando puertas y persianas. En la entrada principal, le entregué la llave de repuesto que había estado guardando para los compradores. Cuídate en Denver, dijo, abrazándome torpemente. Nunca habíamos sido hermanas cariñosas. Cuídate de ellos, le respondí. No dejes que te hagan lo que me hicieron a mí. Zoe me esperaba en su coche cuando salí, lista para nuestro viaje de 2 días a Denver. Lo habíamos planeado como una aventura, un viaje de purificación de mi antigua vida a la nueva. ¿Lista?, preguntó al deslizarme en el asiento del pasajero. Más de lo que imaginas. Mientras Chicago se alejaba por el espejo retrovisor, la tensión que había cargado durante años comenzó a disolverse. Cruzamos las fronteras estatales, cantando canciones de nuestras listas de reproducción, deteniéndonos en peculiares atracciones de carretera, hablando de todo y de nada. Con cada milla, cada sonrisa, me sentía más ligera, más yo misma. Denver nos recibió con impresionantes vistas a la montaña y cielos azules claros. Mi nuevo apartamento era todo lo que Melissa había prometido.
moderno, espacioso, con ventanales que enmarcaban las lejanas rocosas. Los muebles que había conservado encajaban perfectamente, y lo que faltaba podría reemplazarse con el tiempo. «Este lugar es hermoso», declaró Zoe mientras descorchábamos una botella de champán esa primera noche. «Por los nuevos comienzos, por la libertad», repliqué, chocando mi copa contra la suya. Zoe se quedó una semana, ayudándome a instalarme antes de regresar a Chicago. Su partida fue agridulce, mi única conexión con mi antigua vida regresando a ella. Pero no estuve sola por mucho tiempo. Mi nuevo puesto en Westbrook Financial comenzó el lunes siguiente. El equipo me recibió cálidamente, y el trabajo en sí era interesante, lo suficientemente similar a mi puesto anterior como para aprovechar mi experiencia, lo suficientemente diferente como para presentar nuevos desafíos. Mi jefa, Mónica Evans, tenía un estilo de gestión que enfatizaba los resultados sobre la presencia en la oficina, un cambio refrescante de la cultura bancaria más tradicional de Chicago. Un mes después de mi nueva vida, estaba estableciendo rutinas. Corridas matutinas en un parque cercano. Excursiones de fin de semana en las estribaciones. Noches leyendo o explorando mi nueva ciudad. Mi apartamento realmente estaba tomando forma, convirtiéndose en un verdadero reflejo de mis gustos sin complacer las preferencias de nadie más. La llamada telefónica de Heather llegó un domingo por la tarde. «¿Qué tal Denver?», preguntó después de los saludos de rigor. «Es maravilloso», respondí con sinceridad. «¿Cómo están las cosas por allá?». Su vacilación me lo dijo todo antes de que hablara. «Defiance. Mamá y papá todavía están con nosotros. Han mirado algunos apartamentos, pero siempre encuentran razones por las que no funcionan. Déjame adivinar. Demasiado pequeños, demasiado caros, barrio equivocado». «Exacto», suspiró. «Y no contribuyen a los gastos del hogar». Keith así hasta frustrando. «Me hicieron lo mismo a mí», le recordé suavemente. «Es un patrón». «Lo sé. Yo solo». Se detuvo. «Me siento culpable incluso de quejarme contigo después de lo que pasaste». «No lo hagas», le dije. «Ambas somos sus hijas, solo que en diferentes roles». Después de colgar, sentí una punzada momentánea de culpa. ¿Simplemente había transferido su carga de mis hombros a los de Heather? Pero me recordé que Heather tenía a Kate, una sociedad para ayudar a soportar el peso. Y a diferencia de mí, ella había sido criada con las herramientas para establecer límites, habiendo visto el modelo de nuestros padres toda su vida. Esa noche, noté una carta en mi pila de correo con la caligrafía distintiva de mi madre. La dejé a un lado, aún no lista para leer las justificaciones o manipulaciones que contenía. En cambio, salí a mi balcón, observando la puesta de sol pintar las montañas en tonos rosas y dorados. Por primera vez en la memoria, dormía toda la noche sin interrupciones por sueños de ansiedad o insomnio. Mi apetito había regresado, y con él, unos kilos que suavizaron el estrés que había tallado en mi rostro. Los colegas comentaron mi energía, mi creatividad, las nuevas perspectivas que aportaba a las reuniones. La semana siguiente, recibí una solicitud de videollamada de Victoria. Curiosa, acepté. «Denver te sienta bien», observó, estudiándome a través de la pantalla. «Te ves bien». «Estoy bien», confirmé. «¿Cómo están las cosas en Hartman?» «Productivas. Tu reemplazo está funcionando, aunque carece de tu atención al detalle». Hizo una pausa, su expresión se puso seria. «Debo mencionar que tus padres se comunicaron con la empresa pidiendo tu nueva dirección». Se me revolvió el estómago. «¿Qué les dijiste?» «KVA and contra de la política de la empresa divulgar information personal sobre los empleados». Fueron bastante insistentes. «Tu padre, especialmente». «Gracias por no compartirla». Victoria asintió. «Supuse que había razones personales para tu reubicación. No es asunto mío, pero si alguna vez necesitas algo». «Aprecio eso», dije, conmovida por su inesperado apoyo. Después de la llamada, le envié un mensaje a Heather pidiéndole que reforzara con nuestros padres que contactar mi lugar de trabajo era inaceptable. Su respuesta fue inmediata. «Ya lo manejé. No lo volverán a hacer». Quizás el desarrollo más inesperado en mi nueva vida fue mi vecino, Gabriel Thompson. Nos habíamos conocido en el ascensor la primera semana, ambos llevando bolsas de comestibles del mercado orgánico de la calle. Era un ingeniero de software trasplantado de Seattle hacía 2 años, con una sonrisa fácil y sin expectativas. Nuestra amistad se desarrolló naturalmente. Conversaciones casuales en el vestíbulo, que evolucionaron a cafés en el café de la esquina, luego excursiones de senderismo los fines de semana.
Él no insistió en detalles sobre mi pasado, aceptando mis vagas explicaciones sobre querer un cambio de escenario. A cambio, no cuestioné la tristeza que a veces aparecía en su rostro cuando surgían ciertos temas. 6 meses después de mi llegada a Denver, me encontré en mi balcón, observando la primera nevada de la temporada, con una taza de chocolate caliente que calentaba mis manos. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Gabriel. Caminata mañana en la nieve. Los senderos se ven mágicos después de una nevada fresca. Sonreí, escribiendo mi aceptación. Detrás de mí, mi apartamento brillaba con calidez. Más pequeño que mi casa de Chicago, pero verdaderamente mío en cada sentido que importaba. En la pared colgaba una pintura que había encargado del horizonte de Chicago. Mi forma de honrar la ciudad que me había moldeado sin ser definida por ella. No era la misma persona que había escuchado esa devastadora conversación hace medio año. Esa Audrey había sido definida por su papel como la hija hermosa, la cajero automático de la familia, la responsable. Esta Audrey se definía por sus propias elecciones, sus propias prioridades, su propia alegría. El camino hacia esta libertad no había sido fácil ni limpio. Todavía había momentos de duda, destellos de la vieja culpa, pero se estaban volviendo más tenues, abrumados por la evidencia de que había tomado la decisión correcta para mí y quizás, en última instancia, para todos los involucrados. Diciembre llegó con una ráfaga de nieve y decoraciones navideñas por todo Denver. Mi vida profesional había superado todas las expectativas. 3 meses después de unirme a Westbrook Financial, había sido ascendida a líder de equipo, administrando 6 analistas y reportando directamente al director regional. Mis colegas respetaban mi experiencia y los clientes apreciaban mi enfoque directo hacia la planificación financiera. Personalmente, había encontrado mi equilibrio en esta nueva ciudad. Mi apartamento, aunque más modesto que mi casa de Chicago, se sentía auténticamente mío. Lo había comprado en octubre después de que expirara mi contrato de alquiler, utilizando una parte de los ingresos de la casa de Illinois. Con 1.500 pies cuadrados, era el tamaño perfecto para una persona que valoraba la calidad sobre la cantidad. Mi amistad con Gabriel se había profundizado en algo más, aunque estábamos tomándonos las cosas con calma. Ambos cargábamos con el equipaje de relaciones anteriores, el suyo, un divorcio, el mío, la compleja red de disfunción familiar. Habíamos acordado ser intencionales con nuestra conexión, construyendo una base de honestidad y respeto antes de definir lo que podríamos llegar a ser el uno para el otro. Cada sábado por la mañana, hacía videollamadas con Heather y sus hijos. Estas conversaciones se habían convertido en un punto culminante de mi semana, una forma de mantener lazos familiares que eran saludables y recíprocos. Su hijo mayor, Tyler, estaba solicitando ingreso a universidades y a menudo buscaba mi consejo sobre planificación financiera para la educación. Los 2 más jóvenes, Emma y Lily, simplemente disfrutaban mostrándome sus últimos proyectos de arte o trofeos de fútbol. Mis padres, mientras tanto, habían hecho múltiples intentos de reconectar en sus propios términos. Mensajes de correo electrónico reenviados con asuntos pasivo-agresivos como en caso de que te interese tu familia llegaban regularmente. Las llamadas telefónicas llegaban en días festivos y cumpleaños, llenas de sutiles manipulaciones de culpa y críticas veladas sobre mi abandono. Finalmente, leí la carta de mi madre, encontrando exactamente lo que esperaba, una obra maestra de la manipulación disfrazada de preocupación maternal. Solo queremos lo mejor para ti, había escrito. Las familias deben permanecer unidas, especialmente a medida que los padres envejecen. Tu padre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes. La Dra. Richardson, que continuaba nuestras sesiones de terapia por video, me ayudó a navegar estas violaciones de límites sin caer de nuevo en viejos patrones. El perdón no significa reconciliación, me recordó. Puedes liberar la ira sin permitirles que vuelvan a una posición en la que puedan dañarte. A medida que se acercaba la Navidad, me enfrenté a una decisión sobre los planes navideños. Heather me había invitado a visitar Chicago, ofreciendo su casa como territorio neutral para una posible reunión familiar. Gabriel había sugerido un fin de semana de esquí en Aspen como alternativa. Una tercera opción se presentaba también, organizar mi propia pequeña celebración en Denver con amigos locales que había hecho a través del trabajo y mi grupo de senderismo. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó la doctora Richardson durante nuestra sesión. Que no estoy lista para verlos, admití. La idea de sentarme frente a una mesa con mi padre, fingiendo que todo está bien, no puedo hacerlo todavía. Entonces no lo hagas. Tu cronograma de curación es tuyo. Elegí la opción 3. Decoré mi apartamento con toques de buen gusto pero festivos. Un pequeño árbol en la esquina,
luces parpadeantes a lo largo de la barandilla del balcón, guirnaldas hechas a mano que había creado en un taller comunitario. Invité a 8 personas para la cena de Nochebuena, incluidos Gabriel y Mónica del trabajo con su esposo. El día antes de la reunión, sonó mi timbre. Un repartidor me entregó un paquete de Geater. Dentro había adornos hechos a mano por los niños junto con una tarjeta que me hizo llorar. Te extrañamos, pero entendemos. Construir tus propias tradiciones también es importante. Te queremos, hermana. Colgué los adornos prominentemente en mi árbol, fotografiándolos para enviarlos con mi agradecimiento. Cuando estaba a punto de guardar mi teléfono, sonó un número de Chicago que reconocí de inmediato. Mi padre. Por un momento, consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Hola, Audrey. Su voz sonaba más vieja, más pequeña de alguna manera. Feliz Navidad. Feliz Navidad, papá, respondí, manteniendo mi tono neutral. Tu madre y yo, comenzó, luego se aclaró la garganta. Ya estamos en nuestro propio lugar. Un pequeño apartamento cerca de Geater. Eso es bueno. Me alegra escucharlo. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Esperé, negándome a llenarlo como lo habría hecho antes. Las cosas han sido difíciles, continuó finalmente. Financieramente, el mercado de alquiler aquí es peor de lo que esperábamos. Ahí estaba. El verdadero propósito de la llamada. Lamento escuchar eso. Otra pausa más larga esta vez. Casi pude escuchar su lucha interna. El orgullo luchando con la necesidad, la expectativa batallando con la nueva realidad. Audrey, sé que las cosas terminaron mal, pero somos tus padres. Necesitamos. Papá, lo interrumpí, suave pero firmemente. No estoy en posición de brindar apoyo financiero. Mi vida ha cambiado. Mis gastos y prioridades son diferentes ahora. Pero la familia ayuda a la familia, insistió, la familiar táctica de la culpa emergiendo. Sí, lo hacen, dije. Y esa ayuda puede tomar muchas formas. Estoy feliz de mantener el contacto, de reconstruir una relación basada en el respeto mutuo, pero mi apoyo financiero ya no es una opción. El silencio que siguió me dijo todo sobre sus verdaderas prioridades. Cuando volvió a hablar, su voz estaba tensa con ira reprimida. Ya veo. Bueno, feliz Navidad, entonces. Feliz Navidad, papá, repetí, terminando la llamada antes de que pudiera continuar. Me quedé en mi balcón después, observando la nieve caer suavemente sobre la ciudad. 6 meses antes, esa conversación me habría dejado devastada, atormentada por la culpa y la duda. Ahora, solo sentía una calma certeza de haber tomado la decisión correcta, no solo por mi bienestar financiero, sino por mi salud emocional. Nochebuena llegó con una claridad perfecta en las montañas rocosas. Cielos azules brillantes contrastando con picos cubiertos de nieve a lo lejos. Mi apartamento se llenó de deliciosos aromas mientras preparaba la cena, algo que una vez hice por obligación, pero que ahora disfrutaba como una expresión creativa. Gabriel llegó temprano para ayudar, moviéndose por mi cocina con cómoda familiaridad. ¿Tu papá volvió a llamar?, preguntó cuando mencioné la conversación. Intentando el enfoque directo esta vez, confirmé, revisando el asado en el horno. Al menos fue honesto sobre querer dinero. ¿Y estás de acuerdo con establecer ese límite? Consideré la pregunta seriamente. Sí. Por primera vez en mi vida adulta, siento que estoy tomando decisiones basadas en lo que es correcto para mí, no en lo que otros esperan o demandan. Él sonrió, la expresión calentando sus ojos. Eso es lo que admiro de ti, Audrey. Tu coraje para redefinirte, para navegar por tus propias estrellas. A medida que llegaban mis invitados, trayendo vino y postres y alegría navideña, me di cuenta de que había creado algo precioso aquí. Una familia elegida construida sobre una conexión genuina en lugar de obligación. Nos reímos y compartimos historias, intercambiamos pequeños regalos, celebramos la temporada con alegría, sin la complicación de viejos resentimientos o agendas ocultas. Después de que todos se fueron a casa, Gabriel se quedó, ayudándome a limpiar a pesar de mis protestas de que podía esperar hasta la mañana. Tengo algo para ti, dijo, sacando un pequeño paquete envuelto del bolsillo de su chaqueta. No es exactamente un regalo de Navidad, más bien un regalo de nueva tradición. Dentro había una hermosa brújula, su caja de latón grabada con montañas y estrellas. Para alguien que encontró su verdadero norte, explicó. ¿Quién tuvo el valor de navegar por sus propias estrellas? Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. Mis padres llamaban para su chequeo navideño anual. En años anteriores, habría contestado inmediatamente,
abandonando lo que estaba haciendo para cumplir con mi deber filial. Esta vez, miré a Gabriel, la brújula en mi mano, el hogar que había creado para mí. Los llamaré mañana, decidí, silenciando el timbre. Esta noche es para nuevos comienzos. Mientras estaba en mi balcón más tarde esa noche, con el brazo de Gabriel alrededor de mis hombros, observando las luces de la ciudad parpadear bajo un dosel de estrellas, sentí una profunda sensación de paz. El viaje de Chicago a Denver había sido mucho más que geográfico. Había sido una recuperación del yo, una declaración de valor, una lección sobre la diferencia entre obligación y amor. Había vendido una casa valorada en $830,000. Pero lo que gané a cambio no tenía precio. El conocimiento de que merecía algo mejor, la fuerza para crear límites y la libertad de construir una vida que honrara mi propio corazón. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú en mi situación? ¿Hubieras confrontado a tus padres de inmediato o hubieras adoptado un enfoque similar al mío? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Si alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia, comparte tu experiencia. Tu historia podría ayudar a alguien más que esté lidiando con problemas similares. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Si encontraste valor en mi historia, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para más experiencias de la vida real y lecciones aprendidas. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Hasta la próxima. Recuerda que la verdadera familia se define por el amor y el respeto, no solo por la sangre. Cuídense mucho.